Nuestro Señor Jesucristo. Respondemos al nombre de Nativo Campuzano, mejor conocido como Ramoncito. Venimos de la iglesia Misión Pentecostal, mi pastor Hilario Muñoz, allí en Sabana. Amén. Dios bendiga a cada pastor que está aquí. Dios bendiga a los evangelistas, los maestros, los profetas, los adoradores. Dios bendiga en especial al pastor que me presentó. Amén. Que Dios lo siga usando. Amén. Amén. Dios bendiga de una manera especial a los amigos que nos honran con su presencia a este lugar. Aleluya. Yo no sé si usted ha sentido que Dios ha hecho algo, pero yo lo he sentido. Voy a volver a repetir eso. Yo no sé si usted ha sentido que Dios ha hecho algo, pero Dios lo ha hecho. De hecho, soy de lo que creo que si hoy se quedaron gente por testificar, el otro martes, pastores, que se va a quedar gente por testificar. Porque dijo un varón ahorita que hay un momento donde Dios se la coge para hacer lo que quiera. Y creo que Dios hoy se la cogió para hacer milagros, para hacer señales, prodigios. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Cuando la pastora me llamó, no me asusté porque no tenía el número registrado, pastora. Se me había olvidado. Y de una vez levanté el teléfono y digo, aló. Me dijo, ya te estoy invitando para predicar este martes aquí. Digo, wow, gloria a Dios. Mientras meditaba, Dios puso en mi espíritu un verso de la palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, su capítulo 3. Y creo que es un cumplimiento de lo que Dios ha venido haciendo y seguirá haciendo. Aleluya. De hecho, entendí el por qué Dios me llevó a este versículo de los Hechos capítulo 3. Aleluya. Lo entendí mientras el culto. Amén. Porque cuando llegó a mi espíritu, la palabra, digo, Dios mío, pero yo he predicado muchas veces de aquí, Jehová. Y por más que quiero salir del capítulo 3 del libro de los Hechos, no puedo. Digo, Jehová, pero tuyo es el poder y la gloria y tú harás como tú quieres. Y tú dices en tu palabra que son nuevas cada mañana. Amén. También reciban un saludo de mi esposa. Siempre hay que presentarse porque uno, aunque parezca de 25, de 15. Ya estamos casados, amén, con 4 hijos. Hace creo 15 días que se nos casó una. Y fue una bendición, amén. O sea que ya usted sabe que ahorita tenemos nietos, aunque nos digan tío. Amén. ¿Lo tienen? Dios bendiga a nuestro hermano Jefferson. Amén, un hombre de Dios que anda con nosotros. A muchos hermanos aquí que vienen de la iglesia, amén. Dios le bendiga de una manera poderosa. Aleluya, capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Déselo un poquito más fuerte. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué hora? Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan
que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu palabra son vida, Dios. Padre, tú eres el alfarero, Dios. Nosotros somos el barro, Dios amado. En tu mano estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Salude a alguien y dígale: Dios lo hará otra vez. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Dios lo hará otra vez. Repito que hay mucha gente aquí que ha recibido milagros. Hay gente que no va a salir como vinieron de este lugar. Y una de las cosas que entiendo es que hay momentos donde Dios abre los cielos, donde Dios abre la ventana y donde Dios dice: yo me voy a mover para bendecir. Y cuando Dios lo hace sin límite. Cuando Dios lo hace aunque crean y no le crean. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me impresiona este verso que nosotros acabamos de leer. Todos, en su mayoría, conocemos la historia. Amén. De este hombre que Dios hizo un milagro. El cojo. Recuerdo que en una ocasión prediqué, se mudó el cojo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo el mundo conocemos esta historia. Pedro y Juan, dice la Biblia, subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Esto me llamó mucho la atención, este verso. Conocemos a Pedro y conocemos a Juan. Pedro, un hombre muy activo. Pedro, un hombre que respondía rápido ante la consecuencia de la vida. En una ocasión iban a tomar a Jesús y este Pedro, que tenía una espada, la tomó inmediatamente y le llevó una oreja a uno. En otra ocasión, Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen que son? ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y inmediatamente hubo un grupo que empezó a decir: uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y ustedes le preguntan a Jesús a los discípulos: ¿quiénes dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro levanta la mano y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un Pedro que actuaba, aunque muchas veces cometía errores, pero era un Pedro que actuaba conforme a la mente y al corazón, conforme a lo que él sentía. Era un hombre que era decidido a lo que él hacía. Tenemos a Pedro en esa oportunidad. Pero también conocemos a Juan, un hombre que según la Biblia era llamado amigo de Jesús. La Biblia narra que este hombre en muchas ocasiones estaba al pecho de Cristo. O sea, conocemos a Jesús y conocemos a Juan, que tenían una intimidad. De hecho, la Biblia dice que cuando Cristo lo van a crucificar, él mira hacia abajo a la tierra y él ve a uno de sus discípulos que se cree que fue Juan y le dijo: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. O sea, tenemos dos personajes que uno lo conocemos como un hombre activo, un hombre que reacciona conforme a su pensamiento y a su corazón. Y tenemos a un Juan que dice la Biblia que era lleno de humildad, que era lleno de mansedumbre. Me impresiona que ellos, dice la Biblia, que van al templo,
Pero me impresiona que dice la Biblia que era la hora novena, la de la oración. Me llamó mucho la atención lo que la Biblia está registrando. Porque el Pedro que va a orar a esa hora no es un Pedro que está ajeno a lo que está aconteciendo en Israel. El Pedro que va a orar a esa hora no es un Pedro que está ajeno a lo que los judíos hacen en esa ocasión. La historia narra que el pueblo judío tenía 3 etapas en su mayoría para orar. Y era la hora tercera, a las 9 de la mañana, lo que ellos llamaban la oración matutina. Yo sé que usted en una ocasión la ha hecho. Pero también tenían la oración novena, la hora de las 3 de la tarde para nosotros. Y era una oración donde ellos entendían que los cielos se abrían para recibir los sacrificios que el pueblo hacía mientras estaba en la tierra. O sea, la hora novena no era cualquier hora. Era un momento donde tú podías tener acceso a recibir cosas espirituales, a recibir cosas grandes. Una de las cosas que yo puedo entender es que las cosas no acontecen por acontecer, sino que el mundo espiritual lo hace para que los hombres espirituales lo entiendan. Ahora, si yo te vengo a decir, y me puedo entender que es una hora sobrenatural, la hora de las 3 de la tarde. De hecho, cuando recibí este verso, entendí que nosotros tenemos que volver a la hora novena de la oración. La iglesia tiene que volver a orar y tiene que discernir que hay un momento donde Dios está expuesto a que te escuche, donde hay un momento donde Dios está expuesto a entregarte cosas. Yo no sé si le vengo a hablar a alguien que puede discernir dentro de lo bueno y lo malo, que puede saber cuando una puerta se abre y cuando una puerta se le cierra. La gente que puede entender cuando el mundo espiritual se abre son gente que tienen acceso a vivir de gloria en gloria. Son gente que tienen acceso a vivir de bendición en bendición. Porque ellos no caminan a la ciega. Ellos saben cuando Dios se mueve y cuando Dios no se está moviendo. Yo no sé si le vengo a hablar a alguien en esta tarde que entiende cuando Dios se está moviendo y cuando Dios no se está moviendo. Pedro y Juan habían visto a Jesús orar. En muchas ocasiones Jesucristo le decía así a ellos: ayúdenme a orar, acompáñenme a orar. La Biblia dice que en muchas ocasiones Jesús se iba al monte. La Biblia dice que en muchas ocasiones Jesucristo le decía a los discípulos: espérenme aquí porque yo voy a orar. La Biblia narra que en muchas ocasiones los discípulos se quedaban esperándolo y el maestro en el día entero ni en la noche le llegaba. El maestro pasaba la noche orando. Alabado sea el nombre del Señor. Como consecuencia, los discípulos notan esto. Y una cosa que aprendí es, y que yo lo pongo en práctica, les repito, una cosa es que yo he aprendido y que yo lo pongo en práctica, que yo soy una gente que me gusta imitar. Soy una gente que me gusta caminar cuando veo a otro caminando en una dimensión de gloria. Y cuando le hablo de imitar, le estoy hablando que cuando yo veo que alguien hace algo y le sale bien, entonces yo me sumo a hacerlo. Porque yo no estoy en este mundo para ser uno más. Ellos, hay gente que pueden pensar y te pueden catalogar como envidiosa. Te pueden catalogar como envidioso. Eso es lo que tú estás viendo y eso es lo que tú estás sintiendo. Ahora yo veo que el varón, cuando ayuna y ora, la gloria se mueve.
Yo veo que cuando la sierva levanta la mano, Jehová se mueve. Y yo cuando veo eso, yo pienso dentro de mí y decir: si a ella le da resultado, a mí también me dará resultado. Si a él le ha dado resultado, a mí también me va a dar resultado. Por eso soy de los que creo que tenemos que volver a la oración y saber discernir cuándo vamos a orar. Porque eso es lo que hace Pedro y Juan. Juan y Pedro saben que sea una hora sobrenatural, que sea una hora poderosa. Parecería que usted y yo seríamos religiosos y parecería que usted y yo seríamos idólatras. Fíjese, que lo llamen como lo quieran llamar y que quieran decir lo que quieran decir. Yo me voy a mover como Dios se mueve y como Él ha establecido por medio de su palabra. Si Él me dice que si yo le busco lo encuentro, que si yo le llamo Él me responde, y que si yo le pido Él me da. Por lo tanto, yo voy a seguir esa secuencia. Yo voy a seguir haciendo lo que le ha dado resultado a los hombres de Dios. Y Pedro y Juan empezaron a caminar juntos. Empezaron a caminar en una misma dirección y en una misma dimensión. ¿Qué pasa? Que la Biblia dice que ellos iban a entrar al templo, pero acontece algo cuando ellos iban a entrar al templo, y es que la Biblia narra que hay un hombre, que este hombre está cojo, y que este hombre es llevado a la puerta llamada la Hermosa, una puerta que queda como antesala del templo. No era la puerta del templo, sino que era como antesala de la puerta del templo. Este hombre, dice la Biblia, que era llevado a aquel lugar. Me llama mucho la atención, porque dice la Biblia que lo llevaban con el propósito de que este hombre pidiera limosna. O sea, pudo entender algo aquí, que en mucha ocasión este hombre no quería ir a aquel lugar. Probablemente este hombre se sentía cansado, se sentía agotado, pero él no podía resistirse hacia su familiar, porque él era el soporte de la familia. Algo que puedo entender también es que esta familia no era una familia pudiente. Era una familia de escasos recursos. No tenían nada. Este hombre era un medio para él poder recibir el milagro de lo que es la comida. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, este hombre está allí con un propósito. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que estaba cojo. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro y Juan, cuando van a entrar al templo, alabado sea el nombre del Señor, este hombre que está en la puerta se queda mirando a Pedro y se queda mirando a Juan. Cuando Juan va a entrar, él nos pasa por alto que va a pasar Juan y que va a pasar Pedro. Ahora a mí me llamó la atención esto, porque se supone que el sacerdote era el primero que tenía que entrar al templo. Luego quizá los adoradores, luego quizá los que servían, luego quizá los que cantaban en el templo. Pero este hombre dejó pasar por alto de que el sacerdote pasare, de que el levita pasare, de que el músico pasare. Ahora cuando él ve a Pedro y a Juan que van a entrar al templo, él no lo deja pasar por alto. La Biblia dice que él se queda mirándolo. Wow. La Biblia dice que él se queda mirándolo. Y la forma y con el propósito que él se queda mirándolo es recibir de hecho algo. Ay, yo tengo que volver a repetir eso. Yo tengo que volver a repetir eso.
Porque Pedro y Juan iban a entrar y el hombre lo mira y dice dentro de ellos: esta gente tienen